Aparte de ser nombrado como el juego meme y copiando características de Ark, Pokémon, Zelda, a veces se me parece hasta Fortnite, la supervivencia y la exploración son algo muy atractivo del juego, con asistencia de los pals, que son los que dan como esa parte divertida, la cual uno hace como yo creo que coge lo mejor de cada uno de los juegos mencionados y lo hace propio. Y funciona. Y funciona. Lo estoy jugando en la versión de Game Pass, que es la versión menos actualizada del juego. Y aún así con esto, yo creo que Microsoft ha sumado una cantidad de jugadores de una manera descomunal. Este va a ser el juego más jugado de todo el Game Pass. De todo el Game Pass a finalizar el año. Si es que ya no lo es, tendría que ver los datos, pero realmente así va a ser. Desde el momento de salida hasta la fecha, el juego no baja de 1 millón de jugadores activos por día en Steam. Yo soy un jugador súper casual, como tú, como cualquier otra persona que no se dedique a esta industria. Yo, en mi opinión, este juego es muy bueno porque, a pesar de toda la mezcolanza y de juegos de otras partes, es un juego con unas muy buenas mecánicas y jugabilidad. Y se nota que han hecho una investigación muy profunda para que el juego te enganche de manera en que no te lo esperas. Tienes diversidad en biomas y función de estos encuentras diferentes tipos de pals. Todo es funcional y tu cuartel de operaciones progresa en base a tu exploración. Los pals son una forma para que logres avanzar. Esto es algo que me ha hecho encariñarme de cierta manera con ellos incluso. Cada regreso al cuartel miras qué necesitas y dependiendo de cada expedición escoges tus pals. La curiosidad es algo que hace que pases aquí mucho tiempo, porque cada pequeño avance que haces te dan ganas de saber cada vez un poquitico más. Hay algo que lo cambia todo. Es muy probable que Game Freak lo implemente en sus próximos juegos, pueda que no, que me esté equivocando, y es ajustar el juego a tu ritmo, con personalización de la cantidad de pals o de palmons que puedan tener los entrenadores y el nivel de ellos, que los pals que te encuentres alrededor tengan tu nivel. Eso es algo buenísimo porque hay veces uno dice, yo no quiero encontrarme algo de nivel bajo, quiero progresar un poco más rápido, en mi caso, y encontrarte pals nuevos de tu nivel. Elegir la cantidad de recursos del farmeo, y es aquí donde para mí fue el antes y el después. Porque en mi caso, yo no tengo mucho tiempo para ir a farmear por 2 horas, me da muchísima pereza también, entonces puedo acelerar la producción. Y escúchenme bien, sin abusar, de forma de que subir de nivel no sea tan fácil y al mismo tiempo uno disfrute del juego, de ir a cazar los pals y continuar con la exploración. Cada player o cada jugador tiene su propio estilo o forma de juego, y es precisamente aquí donde puedes cambiar toda esa configuración y aprovechar el juego al máximo. Y eso fue lo que a mí me hizo quedar horas jugándolo, incluso la primera vez que lo jugué. Lo otro que viene con esto es que estamos en un momento donde salen muchos juegos. Los juegos ahora son como pan caliente, salen demasiados y queremos jugarlos todos. Bueno, en mi caso, no sé ustedes. Esta mecánica ayuda a acelerar esto un poco más, que uno disfrute del juego y no interrumpa la experiencia. Y esta funcionalidad hace que juegues a tu ritmo, en mi caso ir un poco más rápido. Otros querrán la versión más hardcore donde progresar sea un desafío y jugar un estilo de juego muy parecido a Permadeath, en donde si mueres pierdes a tus pals y todo el equipo que llevas encima. Y lo genial de eso es que todo eso es configurable. El juego no es perfecto, tiene problemas de bugs o bugs y glitches. Anthony, did you see that? What are you doing? Bye! Big! Hi there. Pero en mi forma de ver, por el poco precio y lo mucho que te aporta o que te da, vale totalmente la pena, y que está en Early Access. Yo juego, como dije antes, la versión del Game Pass y la versión más antigua del juego, o sea que todavía tiene más problemas y bugs aún, y aún así lo disfruto. Pero en Steam está más económico y puedes jugar las versiones más actualizadas si quieres.
Por ahora los Pokémon se dedicarán a hacer otras cosas. Mientras que los Pals tienen su momento. Así que es tiempo de jugar.